Buenas noches. Vamos a continuar con los temas o con el último tema para esta segunda unidad. El día de hoy vamos a hablar de las aplicaciones de máximos y mínimos en la administración y la economía. Y entonces, nosotros vimos que para graficar funciones, uno de los primeros elementos que nosotros determinamos es o son los números críticos, ¿no? Y los números críticos son, dijimos, los valores donde las funciones tienen puntos máximos y mínimos, pero que no necesariamente en un número crítico nosotros tendríamos punto máximo y o mínimo. Bien, entonces, contrario una creencia empírica de que entre más unidades se vendan, más utilidades se obtiene. Entonces, nosotros como estudiosos de las ciencias económicas sabemos que eso es falso, ¿no? Que el hecho de producir y vender más no implica que usted va a obtener las mayores utilidades, puesto que las funciones como la utilidad tienden a parecerse a este pequeño dibujo que estoy realizando aquí, ¿verdad? Entonces, en el caso de la utilidad, ¿verdad? Supongamos que esta es una función de utilidad y que el eje X es lo que sería el punto de equilibrio, es decir, donde los ingresos son igual a los costos, es decir, no hay pérdida, pero tampoco hay ganancia. Cualquier valor por debajo del eje X es pérdida y cualquier valor por encima del eje X es una utilidad. Y entonces esto realmente podría ser sentido para nosotros, ¿no? Puesto que si no producimos o vendemos lo suficiente, no tendríamos para cubrir nuestros costos, ¿no? Agua, materia prima, salarios, etcétera. Entonces, a partir de este valor de X es el punto de equilibrio, ¿no? Y cualquier valor, ¿verdad?, que se vaya dando a la derecha va a hacer que esta función vaya creciendo, creciendo, hasta llegar a lo que se conoce como un punto máximo. Y después de ahí, la utilidad comenzará a decrecer y podrá llegar a un punto donde ah, las utilidades sean negativas, es decir, que se conviertan en pérdidas. Y si usted ve, este, estas X que se encuentran aquí donde hay utilidad son menores que estas X donde hay pérdidas, ¿no? Y como les decía, eso debería de hacer sentido para nosotros, los que estudiamos ciencias económicas, puesto que esa sensación empírica
de que entre más unidades se vendan, más utilidad se obtendría, ¿verdad? No tiene cabida para nosotros, pues sabemos que esto está gobernado por las funciones de oferta y demanda y que para poder vender más, el precio tendría que disminuir, ¿no? Según la ley de la demanda. Entonces tenemos que tomar en consideración esos hechos, ¿verdad? De que el producir y vender más no necesariamente implica obtener las máximas utilidades y que de hecho, ¿verdad? Llegará un momento en el cual producir y vender más va a darnos como resultado una pérdida. Entonces, básicamente, nosotros nos interesaría estar en este punto, ¿no? Nos interesaría determinar este valor de X, ¿verdad? Entonces, y este es el X óptimo a producir para obtener las máximas utilidades. Bueno, creo que tendría que estar un poquito acá, ahí más o menos, ¿no? Entonces, ¿por qué ese sería el punto más alto? ¿Y cómo sabemos que ese es el punto más alto? Bueno, si nosotros trazamos una línea recta horizontal, entonces esta línea recta va a tocar el punto más alto de la gráfica, ¿no? Entonces las tangentes o las líneas rectas horizontales tienen una pendiente cero. Entonces, es por eso que nosotros igualamos a cero la primera derivada, porque en los números críticos es donde las funciones tienen tangentes horizontales, es decir, tangentes con pendiente cero. Y los puntos máximos y mínimos. Y entonces, en los números críticos, dijimos, se encuentran las pendientes con tangente horizontales, cuya pendiente es cero, y obviamente en los puntos máximos como mínimos, las tangentes serían horizontales. Es por eso que la teoría económica establece que la utilidad es máxima en el nivel de producción donde la utilidad marginal es cero. Recuerde que utilidad marginal para nosotros es sinónimo de derivada, es decir, donde la derivada es igual a cero, la función tiene tangentes con pendientes cero y ahí es donde se encuentran los puntos máximos o mínimos. Entonces, por eso aquí se dice que la utilidad es máxima en el nivel de producción donde la derivada de la función de utilidad es igual a cero. Otro principio de teoría económica establece que el nivel de producción, cuando la utilidad es máxima,
el ingreso marginal es igual al costo marginal. Porque si la utilidad marginal es igual al ingreso marginal menos el costo marginal, entonces si estos son iguales, nos va a dar como resultado una utilidad marginal cero. Y volvemos al concepto anterior, en donde la función tiene tangentes con pendientes cero, se encuentran los puntos máximos y mínimos de una función. Entonces vamos a utilizar, ¿verdad?, estos conceptos para maximizar o minimizar funciones como ingreso, costo y utilidad, además de algunas otras funciones económicas. Y también vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada para verificar que en efecto en esos valores críticos nosotros tenemos puntos máximos y o mínimos. Bien, veamos un ejemplo. En este primer ejemplo se nos propone que una empresa que produce y comercializa muebles vende escritorios a un precio de 2.800 lempiras cada uno y que el costo de producción está dada por esta función, es decir, este es el costo total que tiene esa empresa cuando no se establece, ¿verdad?, directamente o solo se menciona costo. Entonces nosotros costo, ingreso o utilidad vamos a asumir que es el costo total, el ingreso total o la utilidad total. Cuando se nos pide o se nos proporciona el costo promedio, específicamente se establece, ¿verdad?, que es costo promedio, etcétera, ¿no? Pero cuando solo se menciona costo, nosotros asumiremos que es costo total. Bien, entonces nos proporcionan el precio y la función de costo total y se nos pide determinar cuántos escritorios debe de producir y vender la empresa para obtener la utilidad máxima mensual y obviamente cuál es la utilidad máxima, es decir, el número de escritorios que debo de producir para obtener la máxima utilidad y cuánta utilidad me generan ese número de escritorios. Entonces, digamos que el nivel de producción que maximiza la utilidad sea de 100 escritorios. Entonces, no tendría sentido para la empresa, aunque existiera la demanda, aunque alguien más me dijera, mire, véndame 10 escritorios más, producirlos, porque eso haría que mi utilidad no fuese la mayor, sino que más bien sería potencialmente una utilidad menor. Bien, entonces, obviamente para determinar eso necesitamos la función de utilidad. Y como la utilidad es igual al ingreso total menos el costo total, entonces necesitamos determinar la función de ingreso puesto que no nos la proporcionan. Entonces vamos a calcular el ingreso y para determinar el ingreso vamos a multiplicar el precio por la cantidad. Entonces el precio es 2.800
800. Y la cantidad es, para cualquier cantidad, nosotros utilizamos la variable X. Bien, ya contamos con el ingreso y conocemos los costos. Entonces podemos determinar nuestra función de utilidad. Entonces dijimos que nuestra función de utilidad va a ser igual al ingreso, que son los 2800x, menos los costos, que es esta función, x al cubo, menos 3x cuadrado, menos 80x más 500. Bien, y ese signo negativo, lo único que va a hacer es cambiarle el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Bien, entonces tendríamos que la función de utilidad va a ser igual a los 2800x menos x al cubo más 3x cuadrado más 80x menos 500. Bien, entonces vamos a operar los términos semejantes. Los únicos semejantes son 2880, ¿verdad? Y vamos a ordenar de mayor a menor grado. Entonces tendríamos menos x al cubo más 3x al cuadrado más 2880x menos 500. Bien, entonces ya contamos con nuestra función de utilidad. Entonces vamos a determinar el nivel de producción que maximiza la utilidad. Y como sabemos que los puntos máximos y o mínimos suceden en los números críticos, entonces vamos a determinar los números críticos. Y dijimos que los números críticos se obtienen igualando a 0 la primera derivada. Entonces determinamos la primera derivada menos 3x cuadrado más 6x más 2880. Entonces vamos a igualar a 0 esta derivada. Y para simplificar esto un poco, vamos a dividir ambos lados de la ecuación entre menos 3. Si yo divido 0 entre menos 3, siempre sigue siendo 0. Pero aquí me quedaría x cuadrado menos
2x menos vamos a ver, 2880 entre 3 por 9, 27. Serían 960. Bien, vamos a determinar dos números que multiplicados nos den negativo 960 y sumados nos den negativo 2. Y entonces esos valores van a ser 30 y menos 32. 30 por menos 32 es negativo 960 y 30 menos 32 es menos 2. Este primer factor se hace 0 en menos 30 y este segundo factor se hace 0 en 32. Obvio que descartaríamos el negativo 30 porque sabemos que no existen ni en la vida real ni en economía bienes materiales o servicios negativos. Pero recuerde que este es un número crítico y el número crítico solo le dice que aquí hay, en estos valores hay pendientes con tangente 0. Entonces, asumiríamos nosotros que este es el nivel de producción que maximiza la utilidad, pero habría que verificarlo. Entonces, verificamos que en efecto x igual 32 maximiza la utilidad. Y para ello vamos a emplear el criterio de la segunda derivada. Si ustedes recuerdan, el criterio de la segunda derivada para extremos relativos establece que si nosotros evaluamos un número crítico en la segunda derivada y el resultado es un número positivo, la función tiene un máximo, pero que si el resultado es un número negativo, la función tiene un máximo. Si es positivo, un mínimo; si es negativo, un máximo. Entonces, la segunda derivada es menos 6x más 6. Entonces, determinamos o evaluamos el número crítico 32 en la segunda derivada y de acuerdo con el signo del resultado, determinaríamos si la función tiene un punto mínimo o un punto máximo. Entonces aquí 6 por 3, 18. Por favor, a la persona que es la segunda vez que está interrumpiendo la clase. Entonces aquí nos da como resultado un número negativo. Entonces, dijimos que si el resultado era un número negativo, la función maximiza, ¿no?
puesto que esto implicaría que en ese intervalo la función es cóncava hacia arriba, perdón, cóncava hacia abajo, y si es cóncava hacia abajo, lo único que puede suceder es un máximo. Entonces, la función maximiza en x igual 32. Es decir, tendríamos que producir y vender 32 escritorios para obtener la máxima utilidad. Luego, tenemos que determinar cuál es la utilidad máxima o la máxima utilidad, ¿no? Y entonces, para ello, tendríamos que evaluar el número de muebles que, o de escritorios a producir que maximizan la utilidad en la función de utilidad para obtener la utilidad máxima. Es decir, este valor es donde la utilidad es máxima. Si usted produce 33, ya no obtiene, la utilidad va a ser menor que producir 32. Si es 29, también será menor que producir 32. Entonces, calculamos la utilidad máxima y dijimos que para determinar la utilidad máxima, vamos a sustituir ese nivel óptimo de producción en la función de utilidad. Entonces, el nivel óptimo es 32. Entonces, si se producen y venden 32 unidades, obtendríamos una utilidad de 61.964 lempiras. Bien, veamos otro ejemplo. En este caso, se nos proporciona una función de costo y se nos pide que determinemos en qué nivel de producción será mínimo el costo promedio. Es decir, lo que nos piden es que minimicemos la función, que determinemos el nivel de producción donde esa función tendría un punto mínimo. Pero nos proporciona la función de costo total, porque recuerde que dijimos, cuando se habla de costo, no se dice costo total, pero se refiere a la función de costo total. Y lo que el ejemplo nos pide es el nivel de producción que minimiza el costo promedio por unidad. Es decir, que necesitamos calcularlo, pero con la función de costo promedio. Entonces tendríamos que determinar
el costo promedio. ¿Y cómo determinamos el costo promedio a partir del costo total? Pues dividiendo el costo total entre las unidades. Entonces tendríamos que el costo promedio ser igual a la función de costo total 7x cuadrado más 42x más 63, el costo total entre las unidades. Y como nosotros queremos para cualquier cantidad, por eso lo representamos por X, ¿no? Tendríamos que el costo promedio va a ser igual a 7x, ¿no? Más 42 más 63 sobre X. O sea, dividimos y luego simplificamos. Ya hemos hecho estas simplificaciones anteriormente. Y obviamente para efectos de derivar, vamos a expresar a ese 63x sobre x, perdón, como 63x a la menos 1. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a determinar el nivel de producción que minimiza el costo promedio por unidad. Entonces determinamos la derivada del costo promedio o el costo promedio marginal. La derivada de 7x es 7. La derivada de 48 es 0. Y la derivada de 63x a la menos 1 sería menos 63x a la menos 2. Igualamos esto a 0. Este 7 pasa al otro lado como 7 negativo, ¿va? A menos 63 sobre x cuadrado es igual a menos 7.
Bien, entonces ahora este x cuadrado pasaría al otro lado a multiplicar. Tendríamos que menos 63 es igual a menos 7x cuadrado. Luego pasamos el menos 7 a dividir. Menos 63 sobre menos 7 es igual a x cuadrado. 9 va a ser igual a x cuadrado y más menos 3 va a ser igual a x. Entonces, obviamente, aquí también vamos a descartar a menos 3. Entonces, x igual 3 sería, vamos a ver, vamos a ponerle aquí nivel de producción. Que minimiza el costo promedio. Pero recuerde, esto es lo que nosotros presumimos o asumimos en vista que no podría ser 3 negativo. Pero la cosa es que este valor podría más bien maximizar, ¿no? Habría que comprobar si en efecto en x igual 3 se minimiza el costo promedio. Entonces, verificamos que x igual 3 en efecto minimiza el costo promedio por unidad. Y para ello vamos a determinar la segunda derivada, ¿no? Entonces la derivada de 7, 0 y la derivada de menos 63 x a la menos 2, entonces ahí sería menos por menos es más, 2 por 63 es 126 y x a la menos 2 menos 1, menos 3. Entonces vamos a sustituir 3 en la segunda derivada. Y si el resultado es un número positivo, entonces la función tiene un mínimo en x igual 3. Y obviamente este es positivo. 3 está elevado a una potencia impar, pero esa potencia, pero el valor es positivo, entonces nos va a dar positivo, positivo entre positivo, positivo. Entonces, con esto hemos comprobado que en efecto en x igual 3, la función minimiza el costo promedio por unidad. Bien,
Y con eso estaríamos concluyendo por el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o duda. Bien, entonces concluimos por el día de hoy y continuamos el día de mañana. Tengan todos muy buenas noches.